Semana de bancos centrales que empezaba con ese giro importante de los tipos en Japón, que pensamos merece una explicación. Se la vamos a pedir a Pablo Gil en nuestra habitual Economía General Básica. Pablo, buenos días. ¿Estás por ahí? Sí, hola Inma, ¿cómo estás? Buenos Encantado. días. Bueno, esta semana Japón subía los tipos de interés por primera vez en 17 años. Llevaba 8 años con los tipos en tasa negativa. Y la verdad es que al resto del mundo le ha sorprendido siempre esa tendencia de Japón. ¿Cómo es posible que haya sobrevivido la economía nipona con el dinero tan barato, casi regalado? Bueno, en Japón sufrieron una crisis tremenda en el año 89 y están todavía padeciendo los efectos de aquello, ¿no? Es una economía que cada 3 años de media entra en recesión, que ha luchado durante décadas con la deflación y que por primera vez ahora, a raíz de lo que ha ocurrido con el COVID y luego la dificultad que ha habido con el tema energético, pues se ha visto un cambio y la última negociación salarial de los sindicatos ha sorprendido con una subida salarial de 5,3%, que es la más alta de los últimos 30 años. Y eso ha obligado al Banco de Japón a plantearse que no puede seguir siendo el único país del mundo con las tasas de interés en niveles negativos. Estamos hablando de una economía que parece que renquea, pero bueno, muchos países del mundo querrían tener una economía tan renqueante como la de Japón, porque en realidad es un país que se sigue manteniendo bien, ¿no? Sí, aquí llegamos un poco al porqué, ¿no? Japón es el país con mayor deuda sobre el PIB del mundo, tiene 264% de deuda sobre el PIB, lo cual da una idea de cómo depende de ese endeudamiento crónico para mantener un cierto nivel de estabilidad y de bienestar del ciudadano, ¿no? Eh, la gran pregunta ahora es si empiezan o tienen la necesidad de subir más los tipos de interés, ¿cuánto les va a costar financiar esa deuda que es astronómica y que no tiene parangón en el resto del mundo? La situación ahora es que se ve un poco ya forzado a tocar los tipos, que hasta ahora ha sobrevivido todos estos años, pero el tener que hacer esto ahora, ¿le puede salir bien la jugada y salir indemne o va a tener que provocar una crisis para restañar todos esos años de precio barato? Pues es un riesgo enorme el que asumen. Si la inflación remite como está pensado al 2%, no tendrán la obligación de subir mucho más los tipos de interés. Y lo cierto es que, aunque han pasado de -0,10 al rango 0,010, la diferencia es pequeña. Pero si la inflación no remitiese y esta presión salarial quedase un poco generando un ciclo virtuoso que lo que haga es que los precios de los bienes y servicios suban y por tanto haya más presión salarial y les obligue a subir más los tipos de interés, cuando tienes una deuda tan sumamente astronómica, el coste para el gobierno podría ser nefasto. Entonces, más vale que la inflación no repunte ahí de forma estructural o tendrán problemas graves y crisis económicas. Ahí también quien está mirando a Estados Unidos, comparándolo con Japón, la deuda de Estados Unidos también está muy disparada y hay quien dice, ahí hay un riesgo de japonización. ¿Tú lo ves, Pablo? Bueno, digamos que el gran problema en Estados Unidos es que han pasado de utilizar la política fiscal expansiva, es decir, hacer crecer la deuda en Estados Unidos para solventar los problemas de recesión y problemas de dificultad del ciudadano y las empresas. Han pasado de hacerlo en momentos de crisis a hacerlo todo el tiempo. La deuda en Estados Unidos no hace más que crecer, el techo de deuda se renegocia una y otra vez y se amplía. Ya van por 34,5 billones de deuda, que es un 130% del PIB. Pocos países en el mundo tienen ese nivel de deuda sobre el PIB, probablemente está entre los 5 mayores. Y la gran duda es si la decisión de Powell de tener que bajar los tipos no responde, entre otras cosas, a quitar un poco la carga sobre el Tesoro estadounidense, que este año se estima que ya va a gastarse 1.000 millones solamente en el pago de intereses y para finales de esta década probablemente la partida de pago de intereses sea la más grande del presupuesto de Estados Unidos. Os da una idea del riesgo que hay. Pablo Gil, nuestro profesor particular de Economía General Básica. Muchas gracias. Ya tenemos más claves para entender cuando hablemos de la economía de Japón y también de la deuda de Estados Unidos. Hasta otro día. Muchas gracias, Inma. Hasta luego.